Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Espero que me estén escuchando. Mi nombre es Daniel, mi apellido Lazo. Soy uno de los médicos geriatras que trabaja aquí en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Normalmente estoy en el servicio de emergencia, pero pertenezco también a la Escuela del Sueño. Como ya se han dado cuenta, la Escuela del Sueño ya lleva 3 charlas. Esta es la cuarta y última, para completar el ciclo de charlas acerca de ciertos trastornos del sueño. Esperemos que ya ha sido de su agrado las 3 primeras y por supuesto que esta última también. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son trastornos del sueño, cambios que se dan con el envejecimiento, lo que se considera normal, y vamos a hablar de ciertas recomendaciones tanto farmacológicas como no farmacológicas para tratar de mejorar nuestro ciclo del sueño. ¿Sí? Entonces, empecemos hablando primero, ¿qué son los trastornos del sueño? Los trastornos del sueño son más frecuentes principalmente en los adultos mayores. Estamos hablando que a partir de los 60 años nuestro ciclo del sueño va a ir cambiando. Ya no vamos a ser los mismos de antes, que cuando nacemos prácticamente pasamos durmiendo todo el día y no solamente nuestros padres nos despiertan para comer. No, eso va a ir modificándose con el paso del tiempo y de repente de dormir más de 12 horas vamos disminuyendo la cantidad de horas al punto que de repente estamos trabajando y si acaso por nuestra jornada laboral dormimos 8 horas. Pero con el paso del tiempo, entonces también con los cambios del envejecimiento, entonces se hace que disminuya más las horas sueños. Por consiguiente, entonces las personas empiezan a referir más trastornos del sueño. Normalmente hay que diferenciar lo que se considera como parte normal del envejecimiento por sí solo, diferenciarlo de lo que es un trastorno propiamente del sueño. Normalmente hay diferentes enfermedades que pueden causar trastornos del sueño. Entonces, a veces hay que buscar es la causa por la cual no estoy durmiendo bien. No es por sí solamente que no duermo bien, sino a veces podría ser alguna enfermedad del corazón, alguna enfermedad de los pulmones, algún proceso infeccioso. En los hombres, problemas de próstata; en las mujeres, problemas de la vejiga. En fin, hay que buscar diferentes tipos de enfermedades que nos pueden ocasionar cierto tipo de alteración y causarnos entonces trastornos del sueño. Además, también, a veces solamente por malos hábitos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, esto puede ocasionar entonces trastornos del sueño por malos hábitos, ya sea el comer en horas inadecuadas, no tener un buen horario de sueño, hacer ciertas cosas que van en contra, digamos, de un adecuado ciclo del sueño. El sueño como tal es muy necesario para digamos, para el diario vivir. Tenemos que dormir para poder funcionar al día siguiente. En el sueño normalmente se recuperan ciertas cosas que hemos ido gastando a lo largo del día. También es para recuperar energía. Entonces, por eso el sueño como tal es una necesidad biológica y sumamente importante. Importante porque, por decir así, lo que usamos durante el día, lo que gastamos durante el día, en la noche con el sueño, pues se van reparando. Se va otra vez recuperando todo lo que se gastó para que entonces al día siguiente podamos funcionar adecuadamente. El sueño principalmente ayuda a una recuperación psíquica más que física. Podemos estar cansados, ya sea porque hicimos alguna actividad física y nuestro cuerpo se siente agotado, nuestras piernas se sienten cansadas, y simplemente el hecho de descansar nos va a recuperar físicamente. Pero para el sueño, sí es importante cuando tenemos un cansancio, sobre todo un cansancio mental, porque hemos funcionado a lo largo de todo el día, hemos trabajado, hemos estado ahí en cosas de la casa,
hemos estado simplemente con nuestros pensamientos, pues eso nos va agotando. Y por eso entonces el sueño como tal nos ayuda a tener una recuperación psíquica. Entonces por eso es muy importante el sueño. Además, durante el sueño, pues también nuestro mecanismo de regulación de temperatura corporal va a ocasionar que el sueño como tal nos ayude. Por eso no sé si les ha pasado mucho a veces que cuando uno se trasnocha, no duerme adecuadamente, al día siguiente está con una actitud de una sensación de frío y anda uno como muy abrigado. Y la gente lo ve a uno como que qué extraño, no está haciendo frío y él anda todo abrigado. Puede ser simplemente por eso, porque no hubo un descanso adecuado, no durmió adecuadamente y nuestro organismo no pudo hacer la regulación de la temperatura corporal de una forma adecuada. Todos estos trastornos que nos pueden ocasionar la falta de sueño, a veces simplemente es un dormir es lo suficiente. Ahora, ¿qué pasa con los años? Con los años entonces se dan ciertos cambios que se consideran normal con el envejecimiento. No, digamos, no debo preocuparme pensando que tal vez tenga algo malo, o tal vez ya tengo un insomnio, o ya tengo algo que me está causando problemas para dormir, porque a veces solamente todo es cambios normales que se dan con el envejecimiento humano. Entonces, ¿qué es lo que se considera normal? Entonces, es normal que el adulto mayor aumenta el número de despertares a lo largo de la noche. Es normal que la persona a lo largo de la noche se despierte una, dos, tres veces a lo largo de la noche. Eso se considera normal. Ya cuando uno se despierta más de tres veces, ya es donde hay que ver si es algo que está pasando. Hay algo en nuestro organismo que está ocasionando que yo tenga que fraccionar mi sueño y tener entonces que estos despertares tan seguidos o tan frecuentes. Si estamos hablando que entonces con el envejecimiento normal serán más frecuentes estos despertares, por consiguiente, nuestro sueño entonces se hace más fraccionado. Entonces se considera normal que nuestro sueño se fraccione. Una cosa muy importante, el sueño profundo, el sueño real, el sueño que verdaderamente nos hace descansar y nos hace recuperarnos, es el sueño profundo. Ese sueño profundo va a disminuir en cantidad. Nosotros los médicos siempre hablamos de fases del sueño. Entonces uno habla de fases del sueño y dice sueño superficial, sueño profundo. El sueño superficial normalmente es cuando la persona se acuesta, se duerme, pero el sueño es tan superficial que uno escucha todo lo que pasa alrededor. Lo que uno siempre pone el ejemplo es la persona que está viendo televisión, se queda dormido, los demás miembros de la familia se dan cuenta que está dormido, le agarran el control remoto y le cambian el canal. Inmediatamente que le cambian el canal, la persona se despierta. Y entonces puede hacer que molesto diga, ¿por qué me cambia el canal si yo estoy viendo televisión? El resto de la familia se le queda mirando y puede hacer que se sonrían y le digan, no, pero si usted está durmiendo. Y la persona diga, no, yo estoy viendo televisión. Y simplemente es porque en ese momento la persona está en un sueño superficial. Todavía escucha el televisor, todavía escucha los ruidos, todavía escucha las conversaciones, pero en realidad está durmiendo. Entonces, ese sueño superficial no es el que va a disminuir con el envejecimiento. Estamos hablando del que va a disminuir el sueño profundo, aquel sueño que ya nos cuesta despertarnos, aquel sueño que de repente las personas nos tocan, nos mueven, nos dicen que nos despertemos y puede hacer que contestemos y digamos, sí, sí, ya me voy a levantar y simplemente me vuelvo a acomodar y sigo durmiendo. Ese es el sueño profundo y ese es el sueño que normalmente se ve afectado con el envejecimiento. ¿Qué otra cosa se va a ver afectada con el envejecimiento? Pues normalmente la persona demora más en conciliar el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir esto es que normalmente, o digamos cuando estábamos más jóvenes, uno llegaba tan cansado a la cama que simplemente ponía la cabeza en la almohada y se dormía inmediatamente. Ahora, con el paso del tiempo, ya nos cuesta más dormirnos. Llegamos, nos acostamos, nos acomodamos,
que golpeamos la almohada, que acomodamos la cobija, que damos vuelta para un lado, damos vuelta para el otro. Ya eso es lo que va a demorar más la conciliación del sueño. Y eso entonces, a su vez, entonces se va a ver afectado. La persona adulta mayor entonces se dice que va a demorar en conciliar el sueño. Claro, estamos hablando de generalidades. Todas las personas somos diferentes. Todas las personas no van a tener el mismo envejecimiento. Hay unas personas que envejecen más pronto que otras. Y puede ser que ustedes digan, no, a mí no, eso no me afecta. No, a mí eso tampoco. Pero simplemente es porque su envejecimiento con respecto al ciclo del sueño va un poco más lento que con respecto a la edad. Pero eso es lo que estadísticamente se encuentra. Las personas van conciliando el sueño con más demora. ¿Qué otra cosa puede surgir con el envejecimiento y el ciclo del sueño? Pues normalmente la persona se siente insatisfecha, sienten que no duermen bien, tal vez duerman la cantidad de horas necesarias, pero no se sienten que hayan tenido un descanso adecuado. Por consiguiente, se sienten cansados y se sienten hasta con un poco de sueño. Eso se considera normal. Esto va a ocasionar que la persona entonces tenga mayor necesidad de siestas. Las personas adultas mayores entonces se ve o se considera normal que hagan siestas. Y eso está bien siempre y cuando la persona no tenga un trastorno del sueño como tal. Mientras la persona no se queja que en la noche no duerme, entonces no hay ningún problema que la persona se levante, desayune, haga todas sus actividades de la mañana, almuerce y después diga, me siento cansado, me voy a recostar un rato. Y haga una siesta. ¿Por qué? Porque en la noche no tiene ninguna dificultad para dormir. Entonces, mientras la siesta no cause ningún problema en la noche, pues no hay ningún problema. Se puede dejar que la persona realice sus siestas. Esto entonces, con todo lo anterior que hemos mencionado, ¿qué va a ocasionar? Que el número de horas sueño en el adulto mayor va a ir disminuyendo. Se considera normal que el adulto mayor duerma en un promedio de 6 a 8 horas. Eso es lo que se considera normal, de 6 a 8 horas. Por supuesto, hay personas que se salen del promedio y van a decirnos que no, doctor, yo duermo 10 horas. Bueno, qué dicha. Esas personas están durmiendo adecuadamente. Es más, duerme hasta más. Pero si ya una persona nos empieza a referir que está durmiendo menos de 6 horas, ya entonces eso es lo que ya uno considera que no es parte normal del envejecimiento. Ya se estamos hablando ya propiamente de un trastorno del sueño. Por supuesto, el ser humano es único, no hay nadie igual que nosotros y puede hacer que otra persona me diga, doctor, yo solamente duermo 5 horas y con 5 horas que yo duerma me siento bien, me siento descansado. Pues también hay personas así y tampoco se les va a catalogar como un trastorno del sueño, ni tampoco se les va a dar tratamiento con un trastorno del sueño si la persona con esas 5 horas se siente bien, se siente descansado. En ese momento la persona no siente que tenga un problema de salud. Entonces, mientras la persona no sienta eso, no es necesario iniciar, digamos, alguna medida, ya sea farmacológica o no farmacológica, porque la persona requiere sentirse bien. Pero en general, bueno, se considera que el promedio de sueño va a ser de 6 a 8 horas. Más de 8 horas, pues bueno, qué dichoso, que pueda dormir bastante. Menos de 6 horas es ahí donde uno dice, no, hay que hacer algo. Pero hay que hacer algo siempre y cuando la persona lo solicite. Bueno, ya sabiendo qué es lo que se considera normal con el envejecimiento, es ahí entonces donde tenemos que definir cuándo vamos a hablar de un trastorno del sueño y cuándo simplemente uno dirá, no, estos son cambios normales con el envejecimiento. Entonces, ¿qué es un trastorno del sueño? Trastorno del sueño lo vamos a definir como es la dificultad para iniciar o mantener el sueño. Me cuesta iniciar, o sea, yo me acuesto, apago todas las luces, todo está en silencio, yo cierro los ojos, quiero dormir y no lo logro.
Pasan 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y la persona sigue sin poder dormir. Esa es la dificultad para iniciar el sueño. Dificultad para mantener el sueño es la persona que sí llega a su cuarto, llega a su habitación, se acuesta, apaga las luces, se duerme, y no han pasado ni 2 horas cuando la persona se despierta. Ve que está oscuro, ve que todavía no es hora de despertarte, y otra vez se vuelve a dormir, otra vez se vuelve a despertar, y otra vez se vuelve a dormir, y así nos vamos a lo largo de toda la noche. Ya estamos hablando de más de 3 despertares a lo largo de la noche. Normalmente cuando uno habla de trastornos del sueño, uno está hablando de 5 despertares o más. Entonces, por eso es que entonces ya uno dice, le cuesta mantener el sueño. Esto entonces va a llevar a que la persona al día siguiente tenga la sensación de no haber dormido, no ha tenido un sueño reparador, no se siente bien. Entonces, cuando esto ocurre, entonces estamos hablando de un trastorno del sueño. Ahora, cuando ven, hay ciertos puntos, porque yo puedo decir, me cuesta dormirme. Me acuesto, pasan 15 minutos y luego me duermo. Y yo puedo considerar que eso no es normal. ¿Por qué? Porque antes yo llegaba y me acostaba y me dormía de una vez. Pero ya al tener 15 minutos y no dormirme y me logro dormir a los 20, entonces yo puedo hacer que yo considere que esto no es normal. Entonces es ahí donde uno tiene que diferenciar lo que es normal con el envejecimiento y lo que no es normal. Entonces, normal con el envejecimiento, uno dice, bueno, sí, va a costar conciliar el sueño. Pero ¿cuánto va a tardar? Menos de 30 minutos. Más de 30 minutos, entonces ya estamos hablando de un trastorno del sueño. Hablamos de despertares, de sueño fraccionado con el envejecimiento. Y yo les dije, bueno, ya más, normalmente uno considera 3 despertares. Pero si ya estamos hablando de más de 5 despertares, entonces ya estamos hablando de un trastorno del sueño. Hablamos de que el promedio normal del sueño era de 6 a 8 horas. Y como les dije hace un rato, si duerme menos de 6 horas, ya entonces es un llamado a atención. Ahora, todo esto, para que catalogue como un trastorno del sueño, no es que eso me pasó ayer domingo y yo ya hoy lunes duermo bien y mañana martes duermo bien, pero solamente me pasó el domingo. Y ya lo tengo que catalogar como un trastorno del sueño. No, simplemente ese día tuve una mala noche. Ese día dormí mal. Para que uno hable de trastorno del sueño en el adulto mayor, esto normalmente le va a ocurrir a uno en 4 noches a la semana, como mínimo, 4 noches a la semana y por lo menos un mes entero. Entonces, como ven, ya estamos hablando de un trastorno del sueño, estamos hablando de un proceso médico que está afectando a la persona por un mes. No tiene que ser que no durmió bien todos los días, no, pero ven, 4 veces a la semana estamos hablando de que 4 días, o sea, 4 noches durmió mal, 3 noches tal vez durmió bien, pero son 4 noches en una semana a lo largo de un mes. Ya sabiendo que la persona tiene un trastorno del sueño, entonces, por supuesto, lo primero que hay que buscar son las posibles causas. Están, por supuesto, las causas médicas, o sea, las enfermedades, ya sean enfermedades médicas, enfermedades físicas. Estas enfermedades pueden ser algo agudo, alguna infección, o enfermedades crónicas, como les mencioné, problemas del corazón, problemas de los pulmones, problemas prostáticos, problemas urológicos, en fin, enfermedades como tal. Esa, digamos, sería la primera causa por la cual uno empieza a buscar. Cuando uno descarta eso, entonces es ahí donde uno empieza a decir, bueno, tal vez no sean problemas médicos y lo que tengo son malos hábitos en mi estilo de vida. He adquirido malos hábitos y puede ser que por eso no estoy durmiendo adecuadamente. Entonces, como ven, es una valoración que hay que hacer en conjunto, tanto la persona que tiene que abrirse y expresar lo que siente, y el médico buscando algún problema médico para ver si logramos solucionarlo. ¿Cómo se maneja entonces un trastorno del sueño? Bueno, inicialmente un médico como tal tendría que hacer una historia clínica completa
para investigar causas médicas, si es alguna enfermedad, si es algo más bien mental, si es un problema emocional. Y ya descartando eso, entonces ahí es donde vamos a buscar si será que la persona tiene malos hábitos a la hora de dormir. Muy importante, esto es una cosa importantísima donde hay que diferenciar si son cambios normales con el envejecimiento o si realmente es un trastorno del sueño. Si son cambios normales con el envejecimiento, simplemente hay que aceptar que sí, ya mi sueño no va a ser tan profundo, es un sueño superficial, sí, es un sueño fraccionado, sí, me voy a sentir cansado, sí, voy a tener que sentir la necesidad de hacer siestas. O si verdaderamente no es simplemente es parte normal del envejecimiento o si hay algo más que está causando estos problemas. Y al mismo tiempo, entonces, se debe definir si existen malos hábitos a la hora de acostarnos o si hay que hacer algún cambio en el estilo de vida. Entonces, es ahí entonces donde nosotros tenemos que hablar de las medidas de higiene. Medidas de higiene del sueño. Esto es cuando las personas hemos encontrado que todo es problema de un mal hábito al dormir. Entonces, si la persona llega aquejándose que no está durmiendo adecuadamente, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿esa persona duerme durante el día? Porque si la persona está durmiendo durante el día, puede hacer que las horas de sueño profundo, que ya son pocas por sí, por el envejecimiento, puede hacer que esas horas de sueño profundo las está haciendo durante el día. Y puede hacer que entonces por la noche no logra descansar. Es ahí entonces donde la primera recomendación que se le va a hacer siempre a la persona que tiene un trastorno del sueño es que no debe dormir durante el día. Tiene que mantenerse lo más ocupado posible, entretenido con algo. Que su mente y su cuerpo estén ocupados para que entonces la persona no duerma durante el día. Ahora, es importante también que a veces la persona que no logra dormir en la noche pues se siente cansado, se siente molesto y puede hacer que durante el día necesite dormir para poder seguir funcionando. Entonces es ahí donde uno dice como familiar, como acompañante, como compañero de habitación, que entonces necesitamos la ayuda de todas esas personas. Uno, sí, bueno, tratar de mantenerlo despierto. Dos, si ya es demasiado y la persona no puede, es más, llega a un punto de sentirse de mal humor. Entonces ahí donde uno negocia y dice, bueno, vea, usted tiene un trastorno del sueño, se siente cansado, se siente agotado, ya está molesto porque no quiere volver a pasar una noche como la de anoche. Entonces uno dice, bueno, está bien, acuéstese y descanse un ratito. Y solamente se le deja descansar 30 minutos. No más de 30 minutos, porque si duerme más de 30 minutos, entonces en la noche no vamos a poder descansar. Entonces uno negocia con la persona y dice, bueno, está bien, acuéstese y descanse. A los 30 minutos lo voy a despertar porque a los 30 minutos ya necesitamos que otra vez entre en actividad. Entonces eso es, digamos, poder negociar con la persona que ya está perdiendo, digamos, como dicen, la dulzura del carácter. Pero en la recomendación en sí es, no debe dormir durante el día. Luego entonces necesitamos tener un horario fijo, un horario regular de acostarse y levantarse. Tenemos que enseñarle al cuerpo y a la mente que vamos a descansar. Entonces, es ahí donde uno se programa. Si ya sabemos que por sí el envejecimiento voy a dormir de 6 a 8 horas, entonces no debo tener un horario de más de 8 horas acostado en la cama. Si tenemos un serio problema del sueño, entonces uno empieza con un horario del sueño de 6 horas. Voy a dormir por lo menos 6. Y esas son las horas en las cuales yo voy a estar acostado en mi cama, tratando de dormir. Entonces, imagínense, pongamos un ejemplo de que yo voy a empezar con un horario del sueño de 6 horas. Y usted me dice que yo quiero estar acostado desde las 7 de la noche. Entonces, si yo deseo estar acostado desde las 7 de la noche y yo le estoy diciendo que solo 6 horas, entonces eso implica que de 7 a 1 de la mañana son 6 horas. Ese es su horario del sueño.
Y a la 1 de la mañana, imagínese, usted tiene que levantarse de su cama y ponerse a hacer cosas. Entonces, es ahí donde también hay que aprender a hacer un horario del sueño adecuado. Por consiguiente, entonces, necesitamos tener horarios que vayan de acuerdo con el resto de la familia. No nos sirve acostarnos a nosotros a las 7 si el resto de la familia se está acostando a las 10. Ahí entonces necesitamos mantenernos despiertos, activos, realizando algún tipo de actividad hasta las 10 de la noche, para entonces acostarnos a las 10 y hacernos la idea que vamos a estar acostados hasta las 4 de la mañana, 6 horas. Al mismo tiempo también, cuando uno está en este horario del sueño y uno dice, bueno, voy a dormir de 10 a 4, eso quiere decir que si a las 4 estoy durmiendo, no es que va a venir alguien a despertarme a las 4 porque ya se me pasaron las 6 horas. No, uno simplemente, bueno, su horario del sueño es de 6 a 4. Pero si a las 4 está durmiendo, pues que dicha que está durmiendo, se deja dormir a la persona hasta el momento que se despierte. Y entonces es ahí donde uno hace el análisis. Me acosté a las 10, pero no me dormí a las 10. Me vine durmiendo como a la 1, 2 de la mañana. Y después me desperté a las 6. Entonces ya ve, uno va asociando eso y en base a eso uno va acomodando su horario del sueño. Importante es que a la hora de acostarnos no debemos ir con hambre. Por consiguiente, siempre se debe recomendar una cena. Pero la cena no tiene que ser una cena abundante, porque entonces si yo como de forma excesiva, entonces mi estómago está lleno, mi estómago tiene que hacer la digestión y toda mi actividad de mi organismo está en eso, en la alimentación, en hacer una digestión adecuada de los alimentos. Por consiguiente, entonces no voy a descansar porque he comido demasiado. Entonces la recomendación es, se debe comer, sí, pero por lo menos se debe comer 2 horas antes de irnos a acostar y al mismo tiempo es una comida liviana, para no acostarnos con hambre, pero al mismo tiempo no acostarnos con toda la digestión en actividad en ese momento. Se dice que la habitación debe estar bien ventilada, pero ahí siempre uno dice que eso depende de cada persona. No todos somos iguales. Puede ser que a mí me gusta dormir calientito. Entonces, por consiguiente, yo necesito que todas las ventanas estén cerradas. Como puede ser que otra persona necesite más bien que sí, que ojalá haya una buena brisa, porque yo me sofoco y el calor no me deja dormir. Entonces, todo esto siempre es que la habitación debe ser al gusto de la persona. El problema es cuando compartimos la habitación, porque entonces puede ser que a mí me gusta calientito y el otro le gusta bien ventilada y bien fría. Entonces, ya todo tiene que llegar siempre a un acuerdo. Debemos negociar para entonces tener los mismos gustos o por lo menos que los dos estemos satisfechos con la decisión tomada. Entonces, ahí siempre uno dice, bueno, si yo duermo solo en mi habitación, pues yo decido. Pero si yo comparto la habitación, entonces ahí es donde se tiene que negociar con la otra persona. Otra cosa muy importante es que no se recomienda ingerir sustancias estimulantes. Cuando estoy hablando de sustancias estimulantes, no es que estoy hablando de drogas ilícitas, no. Hay sustancias estimulantes como por ejemplo el café, como por ejemplo las bebidas carbonatadas, como por ejemplo las bebidas estas que ahora están de moda, que supuestamente la gente se la toma y está despierta y está activa, para no mencionar ninguna marca. Todas estas bebidas energizantes. En fin, eso es lo que uno debe evitar, consumir estas bebidas, estas sustancias, para no estar activos, sino lo que uno desea es que ya en la tardecita noche ya estemos entrando en un estado de pausa, de reposo. Entonces no nos sirve. Ahora, también hay que hacer un ejemplo y abrir un paréntesis en esto. Cuando uno habla de sustancias estimulantes, y vean que menciona el café, la población costarricense está acostumbrada a tomar café. Prácticamente desde chiquito todos están tomando café. Prácticamente ya el café no es una bebida que los despierta, los activa. No, más bien puede hacer que el café sea una bebida ya que ustedes dicen que cuando se los toman se relajan, se sienten descansados. Entonces todo depende de la persona. Siempre pongo el ejemplo mío que yo no tomo café.
y cuando tengo que trabajar tarde en la noche aquí en el hospital, entonces me tomo una tacita de café a las 4, 5 de la tarde y yo sé que con eso me mantengo despierto toda la noche. Pero eso es porque yo no estoy acostumbrado a tomar café. Las personas que están acostumbradas a tomar café, pues ya ese efecto estimulante, ese efecto de mantenerlos alerta y despiertos, entonces se va perdiendo. Entonces tampoco podemos ser tan estrictos y decir que esa famosa tacita de café que ustedes se toman en la tarde o una tacita de café que se toman después de la cena, porque eso los ayuda a hacer una digestión adecuada, porque eso los ayuda, porque se sienten relajados, porque eso los ayuda, porque se sienten descansados después de una tacita de café, pues no es que se las vamos a quitar, porque entonces más bien uno se las quita y eso sería peor. Entonces va a depender siempre de cada persona. Como ven, todo en la medicina depende de cada organismo, depende de cada persona. No todos somos iguales, por consiguiente, entonces no se pueden tomar medidas así como ven, no ingerir sustancias estimulantes de forma pareja para todos, no, depende de la persona. Ejercicios físicos. La persona se recomienda que debe hacer alguna actividad física durante el día, mantenerse activos, porque necesitamos cansar tanto el cuerpo como cansar la mente. Es por eso entonces que la actividad física se recomienda siempre es temprano en la mañana. Que por algún motivo no se pueden realizar en la mañana, pues entonces uno dice, bueno, entonces en la tardecita. Pero lo ideal es que no haga alguna actividad física en la noche, porque al hacer una actividad física en la noche, pues nuestro cuerpo libera un montón de neurotransmisores, libera muchas hormonas y eso nos mantiene activos. Al hacer una actividad física muy fuerte durante la noche, por lo menos hay que esperar que nuestro organismo se vaya recuperando y eso puede hacer durar unas 2 horas. Entonces la persona no descansa, no duerme, ¿por qué? Porque viene saliendo de alguna actividad física. Entonces la recomendación siempre es haga actividad física, pero durante la mañana. Si no puede, entonces ojalá sea por ahí de tipo 5 o 6 de la tarde, para que ya por allá de las 8 o 9 de la noche ya su organismo se ha recuperado, haya bajado todos los niveles de adrenalina y ya entonces entre en la etapa de que voy a descansar. La cama. La cama pues también habrá que decir que es parte de lo que hablamos de la habitación. La cama va a depender de cada persona, de cada gusto de cada persona. Entonces, igual, hay personas que les gusta dormir en una cama muy dura, les gusta dormir como en el piso. Hay personas que les gusta dormir en una cama bien suavecita, que yo me acueste y me hunda en el colchón. Hay gente que prefiere una hamaca. En fin, es cuestión de gustos. Por consiguiente, lo que uno siempre recomienda es que la cama sea lo suficientemente agradable para el descanso de la persona. Por consiguiente, cada persona sabe en cuál cama duerme mejor. Si es un colchón ortopédico o un semiortopédico o simplemente es una esponja. En fin, la cama va a depender mucho de cada persona. Y lo importante, cuando uno habla de la cama, es que la cama es el lugar donde yo voy a descansar. La cama es para dormir. La cama se inventó prácticamente para dos cosas nada más. Uno, dormir. Dos, para tener relaciones sexuales con su pareja. Pero con el tiempo y con el paso de todo el modernismo, ahora uno resulta ser que en la cama quiere hacer todo. ¿Por qué? Porque entonces ahora yo pongo un televisor al frente de mi cama. Y entonces ya yo veo tele al frente de mi cama. Llevo la radio a la par de mi cama porque yo quiero escuchar el programa radial de tal hora ahí acostado en mi cama. Ahora las computadoras son portátiles y los teléfonos son inteligentes y entonces todo eso me lo llevo a la cama y ahí trabajo en la cama, con la computadora o con el teléfono. Entonces todo lo hago en la cama, al punto que ya no me quiero ni perder lo que estoy haciendo en la cama, que entonces hasta la comida me la traigo a la cama. Terminamos comiendo en la cama, trabajando en la cama, viendo televisión en la cama, al punto que ya nuestro cuerpo ya no sabe qué hacemos en el dormitorio. Dormitorio, que era un lugar sagrado para dormir, ahora no, el cuerpo entra al cuarto y ahora no sabe qué vamos a hacer. Si vamos a ver tele, si vamos a ver películas, si vamos a ver la computadora, si voy a ver, en fin, la radio, en fin. Entonces, por eso es que se recomienda que todo ese tipo de actividades tienen que ser fuera del dormitorio. Voy a trabajar, pues allá afuera. Voy a comer, pues en el comedor.
Voy a ver televisión, pues ojalá el televisor esté también fuera del dormitorio. Entonces, todas estas son medidas que uno tiene que ir haciendo para otra vez el organismo, el cuerpo, se acostumbre y otra vez diga, voy a dormir. Por consiguiente, lo primero que uno dice es, si la persona tiene un trastorno del sueño, lo primero que uno va a preguntar es, ¿y dónde ve tele? Ah, que yo tengo una pantalla de 32 pulgadas en mi dormitorio. Entonces, lo primero que uno va a decir es, necesito que ese televisor salga de su dormitorio. Póngalo afuera, allá en la sala, en el comedor, en otro lado. Pero usted no debe tener el televisor dentro del cuarto porque es un método, un mecanismo para distraerse. La persona adulta mayor entonces se distrae con el televisor y no duerme. Otra cosa importante entonces, ya estando acostados y pasamos una mala noche, lo normal y lo lógico es que yo esté acostado y otra vez estoy preocupado porque lo más seguro es que yo otra vez no voy a dormir. Me va a pasar exactamente igual que ayer. No voy a dormir. Entonces, esos pensamientos negativos son importantes ir eliminándolos. Tratar de ir con una mente positiva, tratar de ir que yo me voy a acostar y voy a dormir. Hoy sí voy a dormir. Hoy no me va a costar dormir. Hoy me siento cansado, que voy a dormir. Y voy a dormir toda la noche. Y ni me voy a levantar. En fin, pensamientos positivos. Pensamientos positivos, como me imagino que en las charlas anteriores nuestra compañera Elisa les estuvo hablando. La ingesta de líquidos, así como le hablamos de la cena, de la comida, que no se puede ir con hambre a dormir, pero tampoco se puede ir con el estómago muy lleno, pues también la ingesta de líquidos es necesario que se disminuya en horas de la noche. Porque si no, entonces va a ocasionar que yo me esté levantando. Voy a fraccionar más mi sueño y voy entonces a estar levantándome a cada rato para orinar. Y eso es lo que queremos evitar también. Entonces, por lo menos uno dice, trate de que su último vaso de agua, su último fresquito, o la taza del té, o la taza de café que me voy a tomar, sea por lo menos unas 2 horas antes de acostarme, para entonces ya después no tener problemas del sueño. Tratar de estar lo más relajado. Como tengo entendido, pues Elisa les habló de varias técnicas de relajación en las charlas anteriores. Aquí entonces no voy a hablarles mucho, pero sí es importante entonces ir lo más relajado posible. Tratar, esta parte sí es muy difícil, siempre lo he dicho, tratar de no llevarse los problemas a la cama. Es muy difícil, pero hay que tratar de dejar todos esos problemas ahí, a la parte de la cama, en la mesita de noche, dormir y cuando me despierto al día siguiente, pues entonces ahí otra vez recogemos todos los problemas y seguimos con nuestra vida. Pero hay que tratar de estar lo más relajado. Y una cosa muy importante que ustedes siempre han oído hablar de los médicos es evite la automedicación, no se automedique. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales y puede ser que yo tenga un insomnio y mi vecino no tenga un insomnio. Puede ser que mi vecino tenga un síndrome de piernas inquietas y puede ser que a mi vecino le dan un medicamento y ese medicamento es muy bueno para él. Pero ¿por qué para él? Porque él tiene un síndrome de piernas inquietas. Yo lo que tengo es un insomnio, entonces el medicamento de él no me va a funcionar a mí. Hablando propiamente de insomnio, imagínense, hay insomnios tempranos, insomnios tardíos. Entonces también hay que definir qué tipo de insomnio para entonces ver qué medicación se da. Entonces a veces es muy difícil porque no es simplemente tomar pastillas para dormir y ya, yo me duermo. No, primero hay que diferenciar es qué tipo de patología o qué tipo de enfermedad, qué tipo de trastorno del sueño tengo para entonces así tener una automedicación. Bueno, no será una automedicación, sería más bien una medicación prescrita por un funcionario de salud, por un médico. Estas, como ven, son las medidas de higiene del sueño. Con solo este listado que hemos hecho, uno mejora todo eso. Imagínense, el trastorno del sueño puede desaparecer en un 75%. La mayoría de los trastornos del sueño no ocupan medicamentos. Simplemente mejorando todo esto, simplemente relajándose, simplemente teniendo pensamientos positivos,
sacando el televisor del cuarto, mejorando la cama, mejorando la iluminación. Simplemente con estos cambios, estas medidas de higiene, la persona mejora en un 75%. Después de ahí, cuando no mejoran con todas estas medidas, es ahí donde habría que utilizar otras cosas. Y es ahí donde hablamos de la terapia cognitiva conductual, restricciones del sueño, terapia de relajación, terapia de reconocimiento de los disturbios emocionales. Esto solamente los voy a mencionar porque ya ustedes recibieron unas charlas con Elisa y ella más o menos les explicó este tipo de terapias cognitivas, terapias de relajación, para que ustedes logren un adecuado descanso. Si estas terapias, si las medidas de higiene del sueño no mejoran a la persona, no mejora el trastorno del sueño, es ahí entonces donde nosotros decimos, esta persona ocupa un tratamiento farmacológico, ocupa medicamentos. Como ven, lo dejamos siempre de último, pero la mayoría de las personas quieren la pastilla para dormir al principio, de una vez. Ya yo estoy desesperado, no duermo, deme algo para dormir. Y no, no es lo más adecuado, no es lo correcto. Lo correcto es primero buscar si hay alguna causa que esté causando todo esto, para modificar la causa, buscar las medidas de higiene, buscar una terapia cognitiva. Y si ya todo eso al final no funciona, entonces ahora sí, vamos con las pastillitas. Pero vean cuál es el objetivo de una pastilla, del tratamiento farmacológico. El objetivo es que el adulto mayor duerma mejor y que pase bien el día. O sea, la idea no es que yo lo duerma en la noche y al día siguiente esté como un zombie pegando por todos lados, durmiéndose. No, esa no es la idea. La idea es que duerma bien en la noche y que al día siguiente la persona pueda hacer todas sus actividades. Que anda ahí en la casa limpiando, caminando para un lado y para otro, haciendo todas sus cosas. Eso es lo importante del tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico debe mejorar el trastorno del sueño mientras se van logrando todos los demás beneficios del tratamiento no farmacológico. ¿Eso qué quiere decir? Entonces el tratamiento para un trastorno del sueño se debe administrar solo por unas semanas. No es un tratamiento crónico de meses y meses y meses. No, es un tratamiento que uno espera que mientras yo hago las medidas de higiene del sueño, mientras yo hago una terapia cognitiva, mientras yo voy resolviendo mis problemas, porque puede ser que mi problema del sueño sea secundario a una depresión. Entonces, mientras yo mejoro mi estado emocional, mi estado ansioso, mi estado depresivo, todo eso mientras va mejorando, pues la pastillita va funcionando, pero al mismo tiempo es importante recalcarle a la persona que el tratamiento farmacológico es solo por unas semanas. No es por varios meses, no es por un año, no, es solo por unas semanas. ¿Cuántas semanas? Pues bueno, el doctor tendrá que definir cuántas semanas en base a lo que haya conversado con la persona. Pueden ser una semana, pueden ser 15 días. Una semana puede ser hasta, imagínense, son 4 semanas, o sea, estamos hablando de un mes. Pero entonces, el tratamiento no es un tratamiento crónico. Es solo por unos cuantos días, unas cuantas semanas. Existe, ya para terminar, para que entonces podamos conversar, una lista de medicamentos que ayudan a trastornos del sueño. Entonces, como ven esa lista que está ahí, todos esos son medicamentos que están en grupos que ayudan a que la persona duerma. Entonces, solamente para mencionarles, entonces, imagínense, están las famosas benzodiazepinas. Es el diazepam, el lorazepam, el clonazepam, el alprazolam, en fin, todos esos medicamentos se consideran benzodiazepinas y tienen su indicación para trastornos del sueño. Importante es que solo por unos días. Usted me dice, doctor, es que a mí me da miedo el clonazepam porque la vecina le tomó mucho clonazepam y después causó mucha dependencia y después no lo podía dejar. Sí, porque es un medicamento que también tiene su indicación para otro tipo de enfermedades, enfermedades crónicas. Pero
para trastornos del sueño, estos productos son buenos, pero deben utilizarse por un periodo corto. ¿Por qué un periodo corto? ¿Por qué? Porque yo, uno, no quiero que cause dependencia y dos, yo espero que la persona haga todo lo que tenga que hacer para entonces resolver su trastorno del sueño y poder suspenderle su medicamento. Después vienen las imidazopyridinas. Es un nombre un poco extraño, pero bueno, esos son, digamos, el medicamento más común de ese grupo son las famosas sopliconas o el solpidem. Son medicamentos que son de este grupo y también tienen su indicación, son muy buenos. Funcionan sobre todo es para pacientes con un insomnio temprano, el que se acueste y no se logra dormir, porque son medicamentos que son inductores del sueño. Pero como les dije, antes de simplemente yo salir y comprar, primero tendrían que hacerme un montón de preguntas, hacerme una historia clínica, para entonces poder definir qué tipo de problema tengo yo. Tercer grupo de los medicamentos que nos ayudan a dormir son los antidepresivos. Existen antidepresivos de diferentes grupos. Hay un grupo que nos estimula a seguir adelante, a activarnos, a mantenernos activos a lo largo del día. Pero hay otros grupos de antidepresivos que lo que nos causa más bien es cierta somnolencia. Y entonces ese grupo de medicamentos nos ayuda cuando hay un trastorno del sueño, pero sobre todo cuando hay un trastorno del sueño y la persona está deprimida. Entonces la persona está deprimida, no duerme, entonces yo recomiendo un antidepresivo. Viene otro grupo que son los antihistamínicos, que son medicamentos que nos funcionan muy bien para la alergia. Igual, hay medicamentos antihistamínicos que son de diferentes grupos y hay un grupo que causa sueño y hay otro grupo que no causa sueño. Entonces, si yo voy a dar un antihistamínico por un problema del sueño, pues no voy a dar de este grupo que no da sueño. Tendría que dar de este otro grupo que sí da sueño. Ustedes dirán, pero doctor, ¿por qué me dan esa pastilla si yo no tengo alergia? Pues sí, tiene toda la razón. Usted no tiene alergia, pero se le indica ese medicamento. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar su trastorno del sueño. Y es un producto que solo se manda unos días, no es un tratamiento de meses, porque los antihistamínicos van perdiendo su función, van perdiendo su acción. Entonces llega un momento que la pastilla, que al principio nos hacía dormir bien, pues llega un momento que ya usted no siente el mismo efecto. Y a veces cometemos el error de decirle, ya no se tome una, ahora tómese dos. Y ese es un error que se comete. Ahí lo ideal es que no, usted se le manda este tratamiento por 15 días, para que en estos 15 días usted duerma mientras vamos sacando el tele del cuarto, mientras cambiamos el colchón, mientras le compramos una cobija para que usted se abrigue bien y se duerma, mientras usted hace ejercicio en el día, mientras usted ya no va a dormir en el día, en fin, vamos cambiando todas las otras cosas. Ya pasados los 15 días, uno dice, bueno, ahora sí, voy a quitarle la pastillita porque ya usted debe seguir durmiendo normal. Los antipsicóticos son productos, como la palabra lo dice, de antipsicóticos para personas que tienen algún brote psicótico, tienen un problema, digamos, de una demencia, tienen un trastorno neuroconductual. Entonces ocupamos estos productos para regularles ese tipo de actividad. Pero no son medicamentos que de por sí se mandan para dormir, porque en una persona que no padezca de nada, no sea ni hipertenso, no sea diabético, mentalmente está muy bien, y usted le receta un antipsicótico para dormirlo, pues no es lo más conveniente. Entonces, estos medicamentos antipsicóticos pues, se recomiendan en personas que tengan algún trastorno psiquiátrico y al mismo tiempo no duerman. Por consiguiente, esto no es para todos. Luego estamos hablando de la melatonina. La melatonina es una hormona, si todos producimos la hormona melatonina. La melatonina es la hormona del sueño. Eso se produce en la glándula pineal que está en el cerebro. Normalmente la glándula pineal produce la melatonina y eso nos ocasiona que pues, nos induce el sueño. Entonces todos tenemos melatonina. Llega un momento que con el envejecimiento que puede hacer que ya la glándula pineal no produzca tanta melatonina y esté ocasionando que no durmamos adecuadamente. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, voy a darle melatonina para probar, ya que es una persona adulta mayor, puede ser que con el envejecimiento ya no esté produciendo tanta melatonina y la ocupa. Y entonces se indica. Pero como ven, no es a todas las personas.
Funciona muy bien a las personas que tienen una deficiencia de melatonina. Funcionan muy bien en las personas que ya tienen un cerebro envejecido y ya no se produce tanta melatonina. Entonces, a esas personas les funciona bien. Entonces, la persona que me dice, doctor, ya yo me tomé 3 frascos de melatonina y yo no duermo. Entonces, la recomendación más bien es que uno dice, vea, señora, si ya usted tomó melatonina y no le funcionó, lo más seguro es que usted no tiene una deficiencia de melatonina. Por consiguiente, no tiene ningún sentido que usted esté tomando el producto porque no, aparentemente su glándula pineal produce suficiente melatonina que no la necesita. Ahí habría que buscar otra causa por la cual la persona no duerme. Y otra cosa que uno dice es que normalmente el organismo es muy sabio. Si yo estoy consumiendo un producto y no lo necesito, pues mi organismo rápidamente todo lo excreta por la orina. Y es ahí donde las personas a veces me dicen, doctor, yo compré melatonina. Imagínense, yo abro el frasco y tiene un olor característico. Y me tomo la pastilla, me tomo la cápsula. Y qué raro, ya en la tarde, de repente, cuando yo orino, mi orina huele exactamente igual cuando yo abro el frasco. Cuando una persona está refiriendo eso, ¿qué es lo que le quiere decir a uno? Lo que le quiere decir es que su organismo no ocupa el producto y por más que yo me lo tome, pues mi organismo es muy sabio y me lo está excretando por el riñón. No lo ocupa. Por consiguiente, son llamadas de atención que nos da nuestro organismo que hay que poner atención para entonces decir, este producto no me sirve. 1, no estoy durmiendo y 2, todo lo estoy excretando por la orina. Entonces, por eso tampoco es simplemente vaya a la macrobiótica y compre melatonina. No, todo tiene su indicación. Primero habría que ver si verdaderamente la persona ocupa el producto, si tiene una deficiencia de melatonina o no la tiene. Ya para ir terminando, bueno, el alcohol, sí, el alcohol por sí solo es un inductor del sueño. Normalmente sí, uno se toma su traguito, se puede tomar su lechita caliente con una cucharadita de brandy, en fin, el alcohol por sí solo, entonces sí, es un inductor del sueño. Lo malo con el alcohol es que rápidamente el organismo va haciendo tolerancia y puede hacer que la cucharadita que usted se está tomando esta noche, dentro de 10 días ya la cucharadita no le hace efecto. Y entonces usted va a tener que aumentar la dosis de alcohol, del licor, y ya no va a ser una cucharadita, sino va a tener que ser 2. Luego ya no van a ser cucharaditas, sino va a tener que ser una copita. Luego ya entonces usted dice, bueno, mejor me tomo el vaso. Y ahí va usted aumentando. Entonces, más bien, el alcohol es un inductor del sueño, pero solo sirve por unos días. Ya cuando es un tratamiento crónico, el alcohol no nos va a funcionar. Y si yo insisto en tomarme mi alcohol para dormirme, pues entonces simplemente lo que está ocasionando es que estoy haciendo una dependencia al alcohol y me estoy convirtiendo entonces en una persona enferma porque me estoy convirtiendo en un paciente alcohólico. Y queremos evitar eso. Entonces, el uso del alcohol, sí, como les digo, se recomienda, pero es por decir algo. Un día, una noche, algo pasó una tragedia, la persona está así como muy nerviosa, muy ansiosa, entonces le calientan leche, le echan ahí su cucharadita de coñac o de brandy, en fin, de lo que quieran echarle y le dan la lechita caliente con licor y se lo toma, la persona se relaja, le induce el sueño y se duerme. Está bien, pero eso usted lo hizo hoy, esta noche. Ya mañana no lo va a hacer, el pasado tampoco. Eso simplemente es una recomendación que uno hace en una noche porque surgió alguna tragedia, algo en el hogar. Y ahora sí, para terminar, los famosos té. Ahí nada más pongo la palabra té porque existen muchos tés que producen sueño. Ustedes van a los supermercados y se meten por el pasillo donde están todos los tés y ahí está el té de dormilona, el té tranquilo, el té de tilo, en fin, ahorita ya no me acuerdo tantos nombres de té, pero sí es cierto, los té funcionan. Normalmente los productos naturales, algún producto de hierba, pues ayuda a que la persona le induce el sueño. Pero al igual que el alcohol, el té o los tés, el organismo del ser humano va haciendo tolerancia. Y puede hacer que ustedes empezaron con una tacita, después tuvieron que poner una taza más grande, después ya pusieron una jarra y después van a tener que tomarse el pichel para que entonces les haga el efecto deseado al té. Por consiguiente, entonces son productos que uno recomienda de forma esporádica, una noche, ahí de vez en cuando la persona tiene algún problema, ya sea emocional, sentimental, no está durmiendo bien, uno le da un tecito, el calor también ayuda, lo relaja y se duerme.
Pero ya así como tratamiento crónico, pues no es lo recomendable porque el paciente hace tolerancia y el producto entonces deja de funcionar. Esto es, bueno, lo que yo quería conversarles esta mañana acerca de los cambios que se dan con el envejecimiento y las medidas que uno tiene que utilizar para, digamos, hacer un tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Buenos días, doctor. Yo le puse ahí en el chat. Ah, sí, ya estoy leyendo lo suyo. Doña Laura. Ah, sí. Sí. Bueno, voy a Es leer que su pregunta y se la voy a contestar. Gracias, doctor. Ok. Voy a leerla en voz alta. Sí, Entonces, claro. dice doña Laura, Para pues que bueno, nos... que su mamá entre 8 y 9 se va quedando dormida. Se levanta más o menos de 2 a 3 veces para orinar, por lo que se levanta después como a las 8 de la mañana. Y a veces también se levanta a las 9 de la mañana. Ella a veces dice que la despierta si no sigue durmiendo. La mamá de la señora tiene 90 años. Entonces, como lo que estamos viendo aquí es que, bueno, sí, la mamá de doña Laura, pues aparentemente está durmiendo bien, porque imagínense, se está durmiendo por alrededor de las 9 de la noche y a veces se nos está despertando por ahí de las 9, 8 de la mañana. Digamos que, bueno, que se despertó a las 8 de la mañana. Estamos hablando que está durmiendo aproximadamente 11 horas, a pesar que se despierta 2 o 3 veces a orinar. Entonces, el despertarse 2 o 3 veces a orinar, pues entra en la definición de que son cambios normales que se dan con el envejecimiento. Por consiguiente, imagínense, la señora está durmiendo aproximadamente unas 10, 11 horas, que sí fraccionó. ¿Por qué? Porque se despertó 3 veces, pero aún así logra dormir la cantidad de horas necesarias. Por consiguiente, yo tendría que decirle que no hay ningún problema con la señora y podríamos dejarla descansar. Ahora, que la señora la despierta ya a las 9, porque sí, ya es momento de activarse en el día, pues sí, es lo correcto también. No la vamos a dejar dormir todo el día porque no, la idea es que ella se mantenga despierta en el día, desayune, haga cierto tipo de actividad, en fin. Es importante que entonces en el día la mantengamos despierta, pero por lo menos con ese horario de sueño que está manejando, yo diría que está bien, déjela dormir, pero sí, despiértela por ahí alrededor de las 8 o 9 de la mañana. Ah, bueno, muchas gracias, doctor. Eso es lo que yo estaba pensando, porque yo decía, ay, se me levanta muy tarde, pero entonces está bien, porque a mí me pasó que los fines de semana viene una señora a acompañarla, y claro, pasé toda la noche despierta y era que durante el día dormía mucho. Entonces ahora que lo estaba escuchando, yo dije, ah, bueno, voy a ver si está bueno que se levante a esa hora. Sí, yo diría No hay que ningún sí. problema. No hay ningún problema. Usted está Muchas haciendo lo gracias. correcto. Y eso sí, que en el fin de semana entonces los cuidadores, Muchas gracias, doctor. que los cuidadores también hagan lo mismo, que la despierten. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y quién está hablando? Ah. ¿Alguna otra preguntita por ahí? ¿Me puedo hacer una preguntita? ¿Me escucha? Doña Jenny. Doctor, vieras que yo escuchando esa charla, me da casi de todo para dormir. Al principio me cuesta mucho porque doy vuelta para un lado, aunque apague las luces, todo lo deje ya bien, doy vueltas para un lado, vueltas para el otro, y es que no hay manera de que llegue a ese relajación, empezar para dormir, me cuesta mucho, mucho. Ahora que he estado escuchando a ustedes, he puesto, meditaciones de relajación antes de dormir. Me ha ayudado
Me ha ayudado, pero me cuesta, ¿verdad? Pero entonces sigo a la hora de dormir, ahora lo que hago es hacer respiraciones profundas, hasta que logro como irme quedando. Luego, a veces a las 12 de la noche ya estoy despierta. Y eso que he puesto la hora a las 9 de la noche, ¿verdad? Ahora. Y ya a las 12 estoy despierta. Bueno, me levanto, voy al baño, miro el reloj, eso me ayuda, de veo el reloj, son las 12 y yo no, todavía tengo que seguir durmiendo. Entonces llego, bueno, me vuelvo a quedar, pero como a las 3, 4 de la mañana, ya yo estoy despierta y ese es el día que me va bien. No, me imagino que sí. Ahí, bueno, como usted me dijo, ha estado ya haciendo terapias de relajación, eso es muy bueno. Tratar de encontrar un punto de relajación para poder descansar, pero al mismo tiempo, vea, usted está hablando de que su sueño es un sueño fraccionado, porque le cuesta dormirse, pero al final logra dormirse. Duerme un par de horas y después se despierta. Y ya entonces es ahí donde empieza su problema para ver si se lo vuelva a quedar dormida para después otra vez despertarse a las 4. Entonces su sueño es bastante fraccionado y eso ahí sí verdaderamente sí ocupa que se le dé cierta asistencia, cierta ayuda, no solamente con terapia, sino también con algún medicamento para entonces lograr que usted descanse. Pero ya eso sí tendría que ser una consulta ya más personalizada y no tanto aquí en esta reunión de grupo que tenemos. Pero sí, Ay, la recomendación sería que usted ocupa ayuda. muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, creo que no hay más preguntas. Si no es así, entonces más bien agradecerles la compañía, agradecerles su atención. Créanme que a mí todavía me cuesta mucho este sistema, pero veo que muchas personas se conectan y me alegra mucho verlos, aunque sea en esta forma de comunicarnos ahora. Se les agradece y ojalá que todo siga bien por el momento. Muchas gracias por su atención entonces. Gracias a usted, doctor.